Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Él porque nos despertó esta mañana. Bendecimos y alabamos su nombre por su bondad. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que vimos que Dios les da una nueva oportunidad. Le pide a Moisés que labre 2 tablas de piedra, o las tablas del testimonio, así le llamaban, donde están escritos los mandamientos. Las tablas del pacto, lo leímos en Deuteronomio 9:9. ¿Y cuál es el pacto? Ya lo vimos en Deuteronomio 4:13, pero lo leemos de nuevo. Mire cómo dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y lo vimos en Éxodo 31:18. Le dio a Moisés 2 tablas escritas con el dedo de Dios, que no se nos olvide. Él lo escribió. Y le dice que escriba todo lo que está escrito en las primeras tablas que él quebró. El pacto va a ser renovado, la sombra de lo que Jesús cumple en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso de fidelidad. En este caso, entre Dios y el pueblo de Israel. Lo acabamos de recordar en Deuteronomio 4:13. Entonces, el cumplimiento de este pacto implica, primeramente, la obediencia, poner por obra lo que está escrito en los 10 mandamientos. Así que esto también es para nosotros, porque nosotros estamos en pacto con nuestro amado Jesús. Moisés les dio en Éxodo 24:7 y 8, se los leo, y dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, lo cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nosotros estamos en pacto también por la sangre de Jesús. ¿Qué se espera cuando estamos en un pacto? Que pongamos por obra lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está entregando, sus 10 mandamientos, las tablas de la ley. Cuando Moisés les dijo esto al pueblo, se los dijo para que obedecieran, para que supieran lo que Dios quiere de nosotros. En Juan 14 dice lo mismo Jesús. Dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Jesús hablando en el pacto, en Mateo 26:28 dice: porque esta es mi sangre, porque esto es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando el Señor subió al cielo, ¿dónde dice que está? ¿Dónde dice que está nuestro amado Jesús? Que está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjese, mire la sombra tan preciosa que estaba en el tabernáculo. A la diestra del trono de Dios está sentado Jesús, el Mesías, porque Él es la palabra hecha carne. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y mire esa preciosa sombra que está ahí. Vea lo que dice Deuteronomio 31:24. En el tabernáculo estaba el arca de Dios, que representa el trono de Dios en la tierra. Y al lado del trono de Dios en la tierra, o sea, el arca, estaba el libro de la ley. Se lo leo aquí, dice en Deuteronomio 31:24, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté ahí por testigo
contra ti. Imagínese usted. Entonces, al lado del arca que representa el trono de Dios en la tierra, ahí estaba el libro de la ley. ¿Y dónde está nuestro amado Jesús? A la derecha del Padre. Está sentado porque Él es la palabra viva. Jesús dice, esta es mi sangre. Vamos a hacer un nuevo pacto. Él es la palabra de Dios, hecha carne. No estamos hablando de nada distinto de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Simplemente era una sombra de lo que es verdadero y de lo que había de venir. Las primeras tablas fueron rotas físicamente por Moisés, porque se quebró el pacto, lo quebrantaron. Eso lo puede leer en Deuteronomio 9:17, y ahí dice donde Moisés quiebra las tablas. Ustedes, les dice Moisés, no pudieron vivir en fidelidad a Dios, porque el primer mandamiento dice, oye Israel, yo soy Yahweh el que te sacó de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no pasaron 40 días, fíjese, y ellos ya estaban fundiendo una figura para adorarlo. No podemos adorar otros dioses, no podemos poner nada en el lugar donde tiene que estar el Señor. Y si no podemos con el primer mandamiento, no podemos con los demás. Por eso el pacto fue quebrantado. Pero se arrepintieron, fíjese, y le pidieron perdón a Dios. Y les da otra oportunidad el Señor. Les da unas nuevas tablas a Moisés. Las primeras las talló Dios. Estas segundas las va a tallar Moisés. Ambas tablas son escritas por el dedo de Dios. Pero ahora Moisés tiene que involucrarse. Leamos cómo dice el verso 1 y 2. En aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Nuevas tablas, pero las instrucciones son las mismas. Moisés tiene que involucrarse aquí ahora. Dios va a hacer su parte como siempre y va a poner en ellas sus instrucciones. El verso 2 dice, y escribiré en ellas, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Moisés obedece. En Éxodo 34, del 1 al 3 y en el 11 y el 17, mire, lea todo ese capítulo 34 y está bien explicado lo que estamos hablando aquí ahorita. Dios es justo y Dios es bueno, y la misericordia de Dios no borra su justicia. Los levitas fueron escogidos, fíjese, y no recibieron heredad, porque ellos fueron escogidos para que ellos enseñaran la palabra de Dios. Y ellos no hubieran tenido tiempo de arar la tierra si les hubieran entregado tierra, porque ellos tenían demasiado trabajo en el tabernáculo. Ellos tenían que enseñar la palabra de Dios. Eran los doctores de la ley de ese tiempo. Y están enseñando la palabra de Dios. De ese precioso tesoro que es la palabra del Señor. Eran los jueces de Israel. Eran los que juzgaban al pueblo en las puertas. Y están sirviendo en el tabernáculo. Era un trabajo, mire, grandísimo. Por eso los diezmos eran para el sustento de los levitas. Eso está en Números 18:20 y en Ezequiel 44:28. Porque el Señor les dice, habrá heredad para ellos. Yo soy su heredad, les dice el Señor. El verso 3 de Deuteronomio dice, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Yahweh mandó. El 6 dice, después salieron los hijos de Israel de Bereot, Bene Jaacán,
a Mosera. Ahí murió Aarón y ahí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdote Eleazar, su hijo. El 7 dice, de ahí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví, que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Dios le dijo. El 10 dice, yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahweh también me escuchó esta vez y no quiso destruir su pueblo. Mire cómo de nuevo se postra Moisés para orar por el pueblo, para que el Señor no los destruyera. El 11 dice, me dijo Yahweh, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. El 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh, tu Dios, de ti? Sino que temas a Yahweh, que temas y que andes en todos sus caminos, y que le ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Imagínense, ¿qué pide el Señor de nosotros? Lo mismo. Fíjese, que lo amemos y que lo sirvamos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová dice que es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor a Yahweh? Mire cómo dice Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la boca perversa aborrezco. Esto es lo que dice el Señor. Entonces Dios, ¿qué nos pide? Nos pide que le temamos. Fíjese, que seamos sabios, porque dice que ese es el principio de la sabiduría. Nos pide que andemos en sus caminos. Su camino es derecho. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos su camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Sigamos la enseñanza de nuestro amado Jesús. Así que miremos, le voy a leer como dice Josué 22:5 y mire, es casi lo mismo que estamos hablando aquí. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mire, el resultado de tener una relación con Dios hace posible todas estas cosas. Amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Querer andar en sus caminos, que ya vimos que son caminos derechos. Obedecer sus mandamientos, siguiendo el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Y que le sirvamos con todo el corazón, que le sirvamos con alegría. Alegría de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El 13 dice que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire qué lindo. Entonces entendemos que somos prósperos cuando obedecemos los mandamientos del Señor y los ponemos por obra. Así que aquí lo dejamos y le damos gracias a Dios por su palabra y por acordarnos tantas cosas lindas que están escritas ahí para que tengamos prosperidad en nuestra vida y que esa misma prosperidad que nosotros tenemos se la heredemos a nuestros hijos, que nuestros hijos hagan lo mismo, seamos ejemplo para ellos. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde solo la palabra va a ser posible que tengamos paz en nuestro corazón. Así que únase aquí conmigo para darle gracias a Dios por las peticiones contestadas y por las que están pendientes. Yo le pido que se una aquí conmigo
Y quería decirle que posiblemente mañana y el lunes no voy a estar con ustedes porque voy de camino. Voy a ver a mis nietos y a mi hija. Así que voy a estar dos días ausentes, el viernes y el lunes, pero el martes aquí estamos si el Señor lo permite. ¿Oye? Así que únese aquí conmigo y pidámosle al Señor con toda fe, con toda la fe que tenemos en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por tus instrucciones y gracias por la bondad, Señor, de recordarnos que tenemos que servirte con alegría, Señor, y que tenemos que amarte con todo el corazón. Gracias, Señor. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y, Señor, estamos orando por nuestra amada Carmencita. Señor, es tu sierva, Padre. Te pedimos que la abraces, Señor, y en ese abrazo le dé sanidad, Padre Santísimo. También seguimos pidiendo por Kevin, que le hables a su corazón, Señor. Que él pueda tener una relación contigo y que pueda ser sanado, mi Dios. Estamos pidiendo también por los hijos de Erika Magalí Cativa. Señor, háblale directamente a su corazón. Háblale en sueños, Señor. Manda ángeles que la ministren. Estamos también pidiendo por Alejandra González. Abrázala, mi Señor, y aconséjala. Instrúyela en tu camino, Padre, y guárdala del mal. Por Emma, Señor, la nieta del hermano Luis, para que tú estés en control de esa cirugía ahorita en julio, Padre. Y, Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud también, Señor. Tócala, mi Dios. Un toque tuyo basta. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas, Señor. Sánalo, mi Dios. Tócalo, Padre Santísimo, pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador. Para que tenga relación contigo, mi Dios. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole directamente a su corazón, para que pueda cenar contigo y pueda entrar, mi Dios. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre. Por Julieta, por Bianca, de 35 años, con esos dos pequeños. Ayúdala, Padre. Por Artemio, este jovencito de más de 20, Señor, que pueda salir de esta enfermedad. Por el hermanito Ervin, Señor, por ese dolor de espalda, sánalo, mi Señor. Y por la hermanita Zeneida, que un toque tuyo, Señor, sea suficiente para que ellos quedan con salud, Padre bendito. Por el hermano Jorge, pon tu mano, Señor, para calmar cualquier dolor, Padre Santísimo. Por la hermana Margarita, dale la paz que su corazón necesita y enséñala que tú estás en control de todo, mi Señor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, Señor, tócala, Padre Santísimo, desde su cabeza hasta sus pies, restaurando todo su cuerpo, mi Dios. Y te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro, necesita riñones nuevos, Padre mío. Te suplicamos que seas tú poniéndolos, Señor. Por la Raquelita, por la Carol, que esté rodeada esa casa con tus ángeles, Señor. Por Audrey, Padre bendito, para que tú la sanes de todas sus enfermedades, mi Dios. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones y atráelos a ti, mi Señor, porque ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo, mi Dios. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón
Yo le aconsejo que se arrepienta de todos sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si el Señor lo permite, el martes a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy y el resto de la semana, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta el martes, si Él lo permite.